Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos como invitado a Ricardo Ramírez. Él es profesor y doctor en arte y nos conversará del arte y la cultura, pero mirada desde otra perspectiva a lo cual nosotros estamos acostumbrados a ver o a escuchar. Pero antes de saludarlo, quisiera pedirle que se suscriban a nuestro canal. Hola Ricardo, ¿cómo estás tú? Hola Hernán, qué gusto verte. Bien, bien, bien. Oye, un placer verte. El otro día nos encontramos en otro Zoom, que es re interesante lo que nos conversaste respecto al tema del arte. Y sería re bueno ir gradualmente profundizando un poco más en el tema, pero antes a mí me gustaría preguntarte quién es Ricardo Ramírez. Si bien es cierto, nos conocemos, hemos compartido, Sí. pero me gustaría que nos contara un poco más de ti, quién es Ricardo Ramírez, por qué, cuáles son sus estudios, etcétera, etcétera. Háblanos un poco de ti, Ricardo, por favor. Bueno, estudié en la Escuela Experimental Artística, estudié arte, de ahí salí titulado como técnico artístico. Entramos a una comisión especial que nos saltaron varios años a la Universidad de Chile, licenciatura en arte, por lo que terminé muy joven. Yo ya venía adelantado en varios años en la media, creo que estaba, con cuarto medio estaba con 16 años. En enero cumplía los 17 y ya estaba entrando a segundo de licenciatura en arte. Entonces, la carrera que duraba 4, con 17, 18, la terminé con 19 años. Ya. Muy temprano. Oye, Después me fui a estudiar a Australia, a hacer unos magíster, y me fui a hacer, terminé haciendo un doctorado en París. Y trabajando, investigando, primero haciendo de todo un poquito del arte que te enseña en la universidad, de lo que uno aprende, pero poco a poco empecé a alejarme de ese mundo, sentí que iba en una dirección opuesta y empecé a hacer un trabajo de investigación que ha tomado toda una vida, como cualquier carrera de cualquier artista. ¿Sí? En el fondo hay dos personas que nunca dejan de reflexionar, que son los filósofos y los artistas. Pero bueno, hablando de artistas de verdad, eh, siempre se mantienen en reflexión. Y, y no me gustó la forma en que se estaba planteando el arte, siempre lo sentí un poco extraño y acá en Chile coloqué la Academia de Arte Real, que estaba ya de plano, directamente en oposición a lo que era el posmodernismo o el marxismo cultural, eso lo podemos ver en otro día o más adelante, eh, por el sustento filosófico que promueve ese arte. Ese arte se sustenta en ideas que son eh, postestructuralistas, o uno podría decir hoy día neomarxista o eh, parte de la deconstrucción, pero para no entrar en tanto detalle uno simplifica nomás y dice marxista. La ya. gente fácilmente entiende a qué se refiere. Entonces, ese tipo de arte fue contra el que me rebelé. Y ese tipo de arte es el que hoy día en la mayoría de los estados de distintos países, sobre todo en Occidente, está siendo sostenido y financiado directamente por organismos estatales. Entonces, los artistas que en algún momento supuestamente eran la resistencia, hoy día ellos, los que hacen posmodernismo o marxismo cultural, son artistas oficialistas, por así decirlo, porque ellos reciben recursos del Estado para hacer las barbaridades que hacen. Y, y eso, entonces a mí me tomó harto tiempo entender, comprender, desarrollar, trabajar una propuesta diferente en el mundo del arte visual, la pintura, el dibujo, la escultura. Y, y hoy día, ¿no es cierto?, tras lo que pasó el 18 de octubre, la insurrección, nosotros formamos una fundación nueva, otra más, digamos, aparte de Arte Real que ya existía, de una unión de artistas, de muchos artistas que están en desacuerdo con que el país se quemara, que se destruyera, que se incendiara, etc. Y esa fundación se llama Fundación Artistas Libres. Oye, Ricardo, eh,
haz cuenta que somos súper neófitos, no sabemos mucho, no sabemos nada, porque normalmente uno asimila el arte como a dos temas. Los artistas, uno lo asimila a actores, a cantantes, en general, y cuando habla de arte, uno lo asimila, no sé, a pinturas, obras de teatro. ¿Cómo se podría definir el arte? O sea, palabras simples, porque yo creo que es muy amplio, pero ¿cómo lo podríamos definir para empezar a hablar en un mismo idioma? Cuando hablamos de arte o cuando hablamos de artista. Sí, mira, justo te había dejado una presentación que quería compartir, no sé si me... La compartimos. Para que, ya, Eso, ya. espérate, Ahí vamos a tenemos, compartir la cosa. ahí tenemos arte y para poder hablar de arte necesariamente, esto es inevitable, Ya, necesariamente necesitamos hablar de cultura, ¿ya? perfecto. Eh, y muchas veces se ha hablado de cultura, de hecho está como de moda hablar de que hay una batalla cultural, etcétera, etcétera, pero ¿qué es cultura? Entonces necesitamos ir un poco más atrás y entender que cultura tiene que ver con el ser humano y la cosmología, es decir, cómo uno imagina el mundo, cómo uno piensa que debiera ser o cómo uno piensa que a lo que debiera ir, aspirar, este ideal que en el fondo es el paradigma. Digamos. La cosmogonía es todo aquello que da cuenta del origen de la civilización y el paradigma es como el ideal. Y en la cosmología es el orden en el que uno visualiza todas las cosas. Entonces, la cultura se basa en relación a eso. Tenemos acá el ser humano, el sujeto, que lo primero que intenta hacer, eso lo podemos ver cuando uno tiene niños, ¿no es cierto? Los niños siempre intentan conocer el mundo. Aunque uno dice, no vaya para allá, no toque eso, quiere, es una necesidad del ser humano, tratar de conocer, tratar de aprender, tratar de entender cómo funciona el mundo, la realidad que tiene frente a sí. Entonces, primero es conocer y entender, eh, a medida que va conociendo y va comprendiendo, si eso se transforma en saber, cuando hay un conocimiento, hay un saber, lo puede explicar el mundo. Ahí vienen todas las demás ramas del conocimiento. Y eso interactúa con la realidad. Y después de eso uno tiene la posibilidad de intervenir en la realidad o no, es decir, dejarla tal cual o transformarla. Si uno la transforma, aparece después una realidad nueva. Y esa nueva realidad, de nuevo hay que conocerla y se transforma en una especie de ciclo, ¿no? De ir comprendiendo el mundo. Y eso tiene dos dimensiones, una inmaterial y otra material. Todo eso arma la cosmología. La cosmología es la que va a definir la pirámide de lo que nosotros vamos a entender como cultura. Entonces, tenemos arriba cosmogonía, cosmología, el paradigma, ¿ya? El origen, el orden y el hacia dónde queremos llegar. El ser humano existe desde 2.500.000 años que está el Homo sapiens, ¿no es cierto? Y 300.000 desde que hay registros de actividades, de distintas cosas que fueron desarrollando, sobre todo cuando el periodo glacial empezó a bajar. Durante todo ese periodo, y por eso que lo puse ahí, porque era importante ver la dimensión, durante todo ese periodo del, y ahí tengo puesto solamente 80.000 años, pero durante todo ese periodo del paleolítico, del neolítico, las últimas rayitas es solo el 1900 que estamos viviendo ahora. O sea, del 1900 hasta ahora. El último segmento, todo el periodo anterior, todo, la cosmología, la forma de entender al hombre y entender el orden del universo, siempre fue una muy similar, muy parecida. Uno entendía al hombre como un ser, ¿no es cierto?, hecho de alguna fuerza superior, y esa fuerza superior está en la realidad, y la realidad uno trataba de conocerla, y a medida que uno conocía la realidad, uno se conectaba con algo, pequeñas señales, pequeños atisbos de fuerzas superiores, tanto materiales como también espirituales.
Entonces, esa cosmología parte de algo fundamental, que la realidad es conocible. Es decir, yo puedo conocer la realidad. Por ejemplo, tengo esta taza aquí, mi taza es taza. Entonces yo la conozco y sé que es una taza. Y es tan conocible que yo te puedo decir a ti taza y tú te vas a imaginar una. Incluso sin que la veas te puedo decir, es una taza negra, media redondeada, con aplicaciones de color naranjoso. Y te la vas a imaginar muy cerca lo que es. Entonces, la realidad para nosotros sí existe, sí es cognoscible. Cognoscible es que tengo acceso a aprender de ella, a conocerla. ¿Ya? Esto que es obvio, lo tengo que decir, porque, porque en el fondo la mirada neomarxista, los deconstructivistas, eh, todo lo que es el postestructuralismo, ellos desconocen la realidad, la desconocen. Es una cuestión muy rara, después la podemos mirar, pero yo estoy tratando de hacer hincapié en que la realidad sí existe, por lo tanto estoy diciendo que ellos están equivocados. Eh, entonces, la realidad existe, es cognoscible, es objetiva, tiene un orden, porque eso lo va constatando uno. Dice, oh, mira, tiene un orden. Hay un orden entre los sonidos o cómo se descomponen los colores, o la sección áurea entre la falange del dedo menor con el dedo mayor, los dos dedos con la falange que le sigue, el dedo completo con el metacarpiano, la mano con el brazo. Hay toda una estructura y en cada animal hay una estructura invisible y uno dice, diablo, esto sí tiene un orden. No, no es al azar, no es al lote, hay un orden. Bueno, eso nos lleva a conclusiones de que hay una trascendencia, hay un algo más. Y esa es nuestra mirada como cultura de Occidente. Y aquí tenemos entonces la cultura nuestra, ¿eh? Que es que dice que la realidad existe, ¿ya? Que se basa en trascendentales. Estoy resumiendo, ¿no? Porque esto es como para clases de un semestre cada cosa, pero para ideas generales para que se entienda. Los trascendentales a los que se llega a través de esta concepción de que la realidad existe, que se empieza a investigar, a conocer, etcétera, son la belleza, la verdad, el bien. Esos son los tres trascendentales. Después se descubre que está el uno o la unicidad, ¿no? Pero para simplificarlo, tenemos la belleza, la verdad y el bien. Y son convertuntur, es decir, son convertibles. Uno no puede tomar uno sin tomar el otro. Yo no puedo hablar de belleza sin que no esté hablando al mismo tiempo de verdad. No puedo hablar de verdad sin que al mismo tiempo esté hablando del bien. No puedo hablar del bien sin que esté al mismo tiempo hablando de la belleza. ¿Ya? Esto es como la cúspide aristotélica. ¿Ya? Entonces, ellos llegan a esa concepción y se mantiene, bueno, y de forma intuitiva durante todo el periodo antiguo eso también estaba, solo que Aristóteles le da ese orden, como que lo ordena. Entonces le dice, ya, esto es así, y se vuelve inteligible para nosotros. Pero eso ya estaba, esa sensación, esa visión, esa concepción del mundo. Y está esto, ¿no es cierto? Cultura termina siendo como expresión y como sustento de estos cuatro pilares que están ahí. La religión, la filosofía, el arte y la ciencia. Y aquí es donde viene esta definición que es muy importante porque si ves en el gráfico que está, la rayita que está acá, donde dice no existe, que en el fondo es el marxismo que niega la realidad, en realidad ellos empiezan desde la Revolución Francesa, pero esto de que dice no existe la realidad, eso es lo que están negando, termina siendo lo que es el marxismo cultural y ellos tienen otra definición que la vamos a ver después. Pero para nosotros cultura es el mayor esfuerzo de cada civilización por superarse, por humanizarse, por conectarse con lo trascendental en busca del bien. Eso es cultura.
el mayor esfuerzo de cada civilización por superarse, por humanizarse y por contactarse con lo trascendental en busca del bien. Eso se expresa en el arte, la filosofía, la religión y la ciencia. La dirección es señalada. La dirección es señalada por la teología. La filosofía explica el porqué de la vida. La ciencia, el cómo funciona. Y el arte, en línea con el paradigma, lo comunica objetiva y realistamente por medio de la belleza. Eso es cultura. ¿Te fijas? Entonces, y esa es la función del arte, que recién llegamos ahí, a través de este pequeño viaje podemos llegar al camino del arte. Oye, Ricardo, una consulta basada en mi ignorancia. Yo siempre asimilé que cultura, que lo que pasaron en la universidad, era igual a conocimiento. ¿Cachai? Cultura, conocimiento. Entonces siempre nos decían que nadie era inculto porque todos teníamos algún conocimiento de algo. ¿Cómo juega este tema? Porque tú vas más allá, o sea, para nosotros los principiantes del tema. Ya, volvamos a cultura. Volvamos a cultura. Yo soy un alumno preguntona. No, súper bien, súper bien. Es muy buena la pregunta. A ver, como hablamos de que durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Esta mirada, esta cosmología de la vida, se entendía que en el fondo era una conexión con aquello trascendente y con la búsqueda de el bien, se logró comprender, y de ahí viene el origen de la misma palabra, de cultura, porque cultura tiene que ver con cultivar. No, no es no es con no es algo que se da, ¿ya? La palabra cultura tiene dos elementos. Uno, que es un elemento que tiene que ver con cultivar, otro elemento que tiene que ver con cultual, de culto. Entonces, tú no puedes separar cultura, no puedes hablar de cultura si no está religión presente, y no puedes hablar de cultura si es que no hay un proceso, un trabajo, porque lo que es bueno es lo que se cultiva. Uno no cultiva el mal, uno cultiva una planta, uno cultiva las buenas costumbres, uno va cultivando todo aquello que en el fondo te va llevando hacia un camino de bien. Y ese camino de bien es un esfuerzo, es un trabajo. Es imposible que uno pueda tener cultura por sí solo, ¿ya? El mayor esfuerzo que uno hace, hay mayor cultura. Y hay tres tipos de cultura. La cultura que uno hace, primero, con uno mismo. Cuando uno trata, por ejemplo, uno trata de mejorar en sí mismo, en su vida, en sus acciones, en su comportarse. Ese es el dimensión 1. En la dimensión 2 es cuando tú te relacionas con el entorno, con las otras personas, con los demás ciudadanos, con las demás personas que viven en tu comunidad, y tú tratas de ser bueno con ellos y conectarte con ellos. Entonces es una segunda dimensión. Eso también se cultiva. Y la tercera dimensión es cuando uno se intenta conectar con lo vertical, con aquello trascendente, con Dios o con cualquier forma trascendente que uno le quiera dar, pero con algo trascendente. Entonces, son tres formas de cultivarse, y por lo tanto puede haber un hombre, un ser humano, que sea triplemente culto, tanto para sí mismo, para los demás, como en esta línea vertical hacia lo trascendente. Mira, aquí tengo la tradición, el origen, que dice cultura, etimológicamente, viene de cultual, del latín. También es un derivado de culto o colere, también viene del latín, de cultivar o cultus, latín, cultivo, de cyclus, de griego, que significa cultivar, cuidar, y de cultura, el que es indoeuropeo,
que significa lo esencial del hábitat, es decir, el cuidado, la honra, el respeto. Por lo tanto, no cualquier persona es culta. La palabra culta y todo lo que encierra nos permite hacer una diferenciación entre aquello que nosotros consideramos culto de aquello que nosotros consideramos barbárico. Si nosotros entendemos que ser culto es buscar el bien, aquellos que salen a saquear, a destruir la estatua del general Baquedano, o el supermercado, o la iglesia, o el metro, etcétera, eso no es cultura para nosotros. Eso es barbarie. ¿Se fija? Pero eso es cuando nosotros entendemos bien nuestra propia definición, la definición nuestra, de nuestra cultura, de nuestra civilización. Porque para ciertas personas, sobre todo los que son posmodernistas o neomarxistas, digamos, ellos tienen otra definición, que era la que te había dejado en un margencito al lado, que es los últimos 100 años de toda nuestra vida como ser humano. Ellos han estado tratando de desarrollar una mirada distinta de cultura, y esa mirada distinta de cultura tiene que ver que ver con la negación de la realidad y de los trascendentales. Lo primero que ellos sacan, los marxistas, es a Dios. Dios no juega, la religión no está. Por lo tanto, ya la palabra cultura ya carece de sentido. Pero Marx dice que cultura es todo lo que el hombre o el ser humano hace. ¿Sí? Todo lo que el ser humano hace. Pero todo lo que el ser humano hace sin ninguna restricción, sin ninguna soporte o algo que nos impida decir, no, eso no. Si tú no pones la religión, no pones ética, no pones cierta regla, la cultura termina siendo lo que ellos, ¿no es cierto?, terminan diciendo, que cultura es cualquier cosa. Y eso no está bien. Mira, aquí tengo la definición de ellos. Que es muy similar a la que te enseñan actualmente en la universidad. Dice, Karl Marx dice, la definición de cultura, ¿cómo? El conjunto de los valores materiales acumulados por el hombre en el proceso de su práctica histórico-social. Ahí entra cualquier cosa. Tú puedes ser un asesino, un pedófilo, un violador o cualquier cosa, y para él todo simplemente sería, no, eso es su cultura. Uno dice, no, estos tipos hacen tal barbaridad, y no, pero es que esa es su cultura. No, no es cultura. Eso es incultura. Y existe otro personaje importante que se llama Dmitry Chernokov, que en su obra El materialismo histórico, en 1964, se atreve a precisar cómo que cultura abarca la esfera de lo que es obra del hombre, en oposición a lo dado por la naturaleza. O como hoy día se suele decir, enseñar en la universidad, que cultura es todo aquello hecho por el hombre que no sea naturaleza. Eso es como lo que se repite hoy día. No, cultura es todo lo que hace el hombre, pero que no es naturaleza. Bajo ese concepto, cualquier cosa es cultura. ¿Te fijas? Y esa es la definición que tiene el marxismo cultural hoy. Yo creo que es nuestro deber enfrentar esa definición con una definición correcta y recuperar parte del lenguaje que ellos van distorsionando y llegar, ¿no es cierto?, a nuestras propias convicciones de lo que es cultura y de lo que fue durante millones de años para el ser humano. Entonces, yo creo que este periodo es un periodo complicado porque estamos en una transición, no sabemos bien en dónde vamos a terminar, pero yo creo que si vamos poniendo lucecitas en pequeñas claves, pequeños lugares precisos, podemos empezar a recuperar y hacer
a revertir un poco este caos en el que estamos viviendo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, como cultura se sustenta en lo que es la religión, la filosofía, el arte y la ciencia, el arte juega un papel sustancial. Sustancial. El, el, la izquierda en general, después de la caída del muro, de la revolución, perdón, de la caída del muro, del desastre económico, ¿no es cierto?, de Rusia, el modelo económico que ellos trataban de sostener no servía, se cayó, y la izquierda, lejos de bajar los brazos y rendirse, como algunos pensaron y dijeron ya hasta el fin de la historia, lejos de eso, la izquierda se aferró a la única cosa que podía echar mano, que era la cultura. Entonces se aferró a la cultura entendiendo que era todo el mundo de creación, filosofía, literatura, artes en general. Se aferró a eso, porque su modelo económico ya no servía. Entonces, ¿a qué más podía? Más, y lo tomó con mucha fuerza eso. Lo que hace la izquierda, ¿no es cierto?, es dejar afuera religión y toma estas tres cosas. Toma filosofía, arte y ciencia. La, entre comillas, derecha cometió el gran error de solo centrarse en el proyecto económico, pero dejó afuera lo que era la cultura y principalmente dejó afuera el arte. La derecha se centra en religión, filosofía y ciencia y deja el arte afuera. Hoy día las revoluciones que se están viendo en todo Occidente, en toda América del Sur y América del Norte, se están realizando a través de actividades artísticas. Y son performance, son acciones, las disfrazan como arte. No es arte para nosotros, obviamente. Ahí vamos en otro momento, porque ya creo que llevamos media hora. En otro momento vamos a poder meternos de lleno en la definición de arte, pero todas estas cosas raras que hace la izquierda, que ellos llaman arte, no es arte, es activismo. Y ese activismo político escondido bajo un paraguas de lo que ellos tratan de definir como arte, es a través de donde están desarrollando insurrecciones, subversiones, protestas, marchas, etcétera, todo de carácter ideológico. Entonces, la izquierda, sin tomar el modelo económico, sin estar cuestionándolo, simplemente se aferró a la actividad cultural y a través de la actividad cultural penetró en mente y corazones de la ciudadanía y los terminó convenciendo de que sus ideas eran buenas, cuando en realidad no lo son, pero fue a través de la emoción, no a través de la razón. Exacto. Y, oye, Ricardo, sabes que se hace corto, pero que yo espero que también los que nos están viendo también estén tan entretenidos como yo, así que dale, vamos cerrando el tema, pero vamos a seguir haciendo estos conversatorios, súper bueno. bien. Oye, mira, yo te quiero hacer alguna pregunta. Básicamente, tú te podrías definir, porque mira, en general, el otro día conversábamos el tema. El arte, la cultura, como tú bien lo planteas, está apropiado por la izquierda, ¿ya? O sea, y si sale un artista de derecha, lo lapidan, pues. ¿Cómo puede ser posible? Y lo aíslan y es difícil. Entonces, ¿qué te llevó, me gustaría, qué te gatilló finalmente a ti para tomar la bandera del arte, en ese sentido de que no es un patrimonio de la izquierda y muy por el contrario, o sea, es una aberración que está haciendo la izquierda? ¿Hay algo que te gatilló a ti y tú dijiste, no, esto no puede ser? Un sentimiento de no sentir que estaba estafando a la gente, porque hoy día el arte de izquierda es una estafa, de lleno es una estafa. Tú puedes agarrar, qué sé yo, mira, aquí yo tengo un endulzante. Yo puedo tomar esto, ponerlo en un plinton, en un anaquel, en una tarima, en una galería de arte, y vender esta cosa como si fuera obra de arte. Lo único que tengo que hacer es argumentar
toda una estructura ideológica y al final terminar diciendo de que esto es a favor de las comunidades indígenas o de los transgéneros, no sé. Y me basta con eso, con esa estafa, para que esa pieza de arte, esa pieza de nada, si en realidad es un endulzante, se transforme en una pieza de arte, le den espacio en una galería, incluso de, entre comillas, de derecha, o en una galería de museo, y yo estoy estafando a la gente, estoy mintiendo. Entonces, había que tener una, ser muy cara dura para dedicarse a eso. Y en realidad no me nacía, no podía estar engañando constantemente como lo hacen los demás. Entonces, simplemente yo me dediqué, dije, bueno, voy a trabajar haciendo el arte más real, más verdadero que pueda realizar. No sé cómo me va a ir, lo más probable es que yo pensé que me iba a ir bastante mal, pero fue todo lo contrario. Las personas, los ciudadanos normales, no los que están metidos en la cúpula artística, cultural, ellos, las personas común y corriente, quieren y buscan arte verdadero. Y están cansados de ir a un museo y encontrarse con basura, con bloques de excremento, con escombros, con un plátano pegado en la pared, con pinturas invisibles, ya están cansados. Las personas quieren arte de verdad. Solo que la izquierda cultural, la que tiene tomado el Ministerio de Cultura, los centros culturales, las corporaciones, las galerías, los centros de eventos, los teatros, etcétera, no le está dando eso. Le sigue transmitiendo el marxismo cultural, el marxismo cultural, el marxismo cultural. Pero las personas sí quieren lo otro. Yo lo comprobé en la academia. En la academia que tenemos, solo enseñamos arte de verdad, en arte real. Y en esta academia, yo pensé que, no sé, dije, con tal de que lleguen 10 personas, yo estoy contento. Pero hemos tenido éxito. Cada año 100 alumnos permanentes y con los cupos llenos, donde no podemos aceptar más. Bueno, todo esto antes de la pandemia, obviamente, pero eh, eso me dio una señal de que las personas sí quieren arte de verdad. Sí quieren entrar a un lugar, escuchar una música y sentir que están siendo conectados con algo superior. Si quieren entrar a galería y ver obras de muy buena calidad, de muy buena factura y que transmitan belleza. Y esa belleza los conecte con algo superior. Las personas sí quieren eso, todavía. O sea, no sé por cuánto rato más, porque igual el lavado de cerebro, el trabajo ideológico que ellos están haciendo es muy fuerte. Incluso en los colegios, con los niños. Los profesores les dicen a los niños que dibujen algo, les queda bonito, y después los profesores van y le dicen al niño, ya, ahora deconstrúyalo. Y le están enseñando a destruir la realidad desde la infancia. Claro, eso es complicado. Oye, Ricardo, yo quisiera dejarte desde ya invitado para un segundo y tercero y cuarto y vamos transmitiendo esto, porque yo, para mí por lo menos, lo encuentro súper interesante, porque estábamos huérfanos un poco con esto, la gente que pensamos distinto, porque yo es verdad cuando veía, iba ahora, me decían, oye, esta es una obra y yo no la encontraba ni pie ni cabeza. Y yo Eh, me decía, pero es que tú no eres culto. No, pero es que yo viejo, te lo prometo, ¿eh? Para mí una arte es algo bonito, algo que yo pueda ver, pero ¿Sí? tú me traes una cuestión que no le entiendo. No, hombre, y entre más inentendible era como el mejor artista. Entonces yo decía, entonces encontrarme contigo que reafirma que no estaba tan equivocado yo, ¿me cacháis? Y que para mí un arte es algo lindo, algo hermoso, algo que se puede ver, que se puede disfrutar, no esa como tuviese la basura de izquierda. Entonces, voy a pedirle a que la gente se sume. De hecho, voy a, si tú me permites, me manda un ratito más tu escuela para ponerlo abajo, para que difundirlo y empecemos a trabajar si no podemos bajar los brazos. Creo que tenemos que hacer fuerte sinergia, así que desde ya me quiero despedir, Ricardo, pero dejarte comprometido. A ver si la próxima semana hacemos otro espacio y seguimos avanzando con estas cápsulas que lo hallo súper interesante. Así que nada, pues Ricardo, mucho gusto y gracias por haberte venido acá a nuestro canal. Encantado, encantado, un agrado de compartir contigo.
Un abrazo grande. Chao, chao, gracias Ricardo.